vamos a ver el curl de un vector. El curl es otra operación que se hace con vectores utilizando el operador nabla, pero ahora haciendo el cross product de nabla y el vector. En el video anterior vimos la divergencia, que era el dot product de nabla y un vector, ahora es el cross product de nabla y el vector. Otra vez nuestro vector va a ser un vector cuyos componentes son una función de x, y, z para cada uno de los componentes. Okay. Entonces el curl va a ser, recordemos que cuando tomamos el cross product o el producto cruz de dos vectores, una forma fácil y rápida de hacerlo es la determinante de una matriz de 3×3, en donde en el primer renglón van los componentes unitarios y jk. En el siguiente renglón van los componentes del primer vector. El primer vector es nabla y los componentes de nabla son las derivadas parciales. Así. Entonces, tenemos la derivada parcial con respecto a x, la derivada parcial con respecto a y la derivada parcial con respecto a z. Y en la tercera columna van, en el tercer renglón van los componentes del segundo vector, o sea, f, g y h. Entonces, la determinante es, una forma es copiar las primeras dos columnas y hacemos así las multiplicaciones, o la otra es ya hacerlo de memoria, que bueno, para no complicar el video, que aquí no es estar viendo determinantes sino ver el curl. Entonces vamos a copiar las columnas de parcial en dx y f, y aquí j parcial de y g. Ok, entonces la determinante de esta matriz de 3×3 es, primero multiplicamos cada una de estas y las sumamos, y a esto le restamos la multiplicación de estas. Así, así y así. Voy a seguir estas, o la otra forma es esta por esta por esta menos esta por esta por esta y esta. Entonces, bueno, cualquiera de las dos formas, como lo quieran hacer, vamos a poner la determinante. Va a ser multiplicación de estas, es parcial de h, derivada parcial de h con respecto a y, más derivada parcial de z, por el vector unitario y, más derivada parcial de f, así o así, derivada parcial de f con respecto a z por el vector unitario j, más derivada parcial de, es esta por esta y esta, o lo pueden ver así, derivada parcial de g con respecto a dx por el vector unitario k, y a esto le restamos esto, la derivada parcial de g con respecto a z por el vector unitario y, derivada parcial de g con respecto a z por el vector unitario y, más esta, más, perdón, me salté esta. Bueno, esta que es la derivada parcial de h con respecto a x por el vector unitario j. Esta, luego ya esta, y ahora esta, que es la derivada parcial de f con respecto a dy por el vector unitario k. Entonces, hay que juntar los componentes en x, los componentes en y, los componentes en z, o sea, los que tienen el vector unitario y con los que tienen el vector unitario j y los que tienen el vector unitario k. Entonces, para x tenemos derivada parcial de h con respecto a dy menos derivada parcial de g
con respecto a dz, con el vector unitario y, más para el componente en y es derivada parcial de f con respecto a z, menos derivada parcial de h con respecto a dx, por el vector unitario j, y en el componente en z tenemos derivada parcial de g con respecto a x, menos derivada parcial de f con respecto a dy. Y esto por el vector unitario k. O ya puesto en forma vectorial, entonces tenemos nabla cross el vector es igual a un nuevo vector cuyo componente en x es la derivada parcial del componente en z del vector con respecto a dy menos la derivada parcial de g, o sea, del componente en y con respecto a z. Ahora en el componente en y tenemos la derivada parcial del componente en x con respecto a z menos derivada parcial del componente en z con respecto a x y derivada parcial con respecto a derivada parcial del componente en y con respecto a x menos derivada parcial del componente en x con respecto a y. Esta es la forma o la fórmula del curl o el vector curl. El curl de un vector es una medida de qué tanto está girando el vector. Vamos a ver la representación geométrica del curl en otros videos. Ahorita hacemos un ejercicio. Es más fácil, a veces es más fácil calcular el curl de un vector haciendo la determinante de 3×3 o ya si nos aprendemos la fórmula, pero siempre es mejor saber derivar la cosa que aprendernosla de memoria. Ahora una forma para aprender el curl es, aquí ya pusimos los componentes, aquí ya pusimos la fórmula. La manera de pensarlo es, ponemos x, y y z. Entonces vamos en este orden, así, así, regresamos y así. Entonces para el componente en x solo nos van a importar los componentes en y, z y las derivadas parciales con respecto a y y z de esos componentes. Entonces, en el primero, siempre vamos en este orden. Entonces, como estamos viendo el componente en x, vamos a ver y y z. Y lo que va en orden es la derivada parcial que estamos tomando, o sea, con respecto a qué estamos tomando la derivada parcial. Entonces, aquí vamos a poner primero derivada parcial con respecto a y de, si estamos tomando derivada parcial con respecto a y, lo vamos a hacer del componente en z. Menos ahora derivada parcial con respecto a z del componente en y. Esto fue el vector unitario y. Más, ahora para el componente en y, nos fijamos en x y en z. ¿Con cuál empezamos? Con z porque vamos en esta dirección, z. O sea, empezamos aquí, si quieren luego pueden copiar x, y, z, y entonces vemos que para y empezamos con z y luego con x. Entonces aquí va derivada parcial de z del componente en x, menos derivada parcial con respecto a x del componente en z, por el vector unitario j, más ahora derivada parcial de x, derivada parcial de y, del componente en y, con respecto a x, porque ahora para z vamos x, y. Entonces primero derivada parcial con respecto a x del componente en y, menos derivada parcial del componente en x con respecto a y, por el vector unitario k. Y esta es la fórmula. Ok, ahora vamos a poner un ejemplo. Digamos que nuestro vector es 3x² más 2y, por el vector unitario y, más 5xyz por el vector unitario j, más 3z² x por el vector unitario k. O podemos ponerlo como b igual a 3x² más 2y, 5xyz y 3z² x.
Bueno, entonces el curl de este vector va a ser un componente en X, nabla cross B. Componente en X es derivada parcial del componente en Z con respecto a Y. Entonces esto es con respecto a Y, esto es 0 menos, ahora derivada parcial del componente en Y con respecto a Z es 5xy. Siguiente, aquí es derivada parcial del componente en Z del componente en X con respecto a Z, entonces es 0 menos derivada parcial del componente en Z con respecto a X, entonces 3z cuadrada, y derivada parcial del componente en Y con respecto a X es 5yz, y derivada parcial menos derivada parcial del componente en X con respecto a Y, que es 0. Esto sí es que no me he equivocado en las derivadas parciales. Entonces, el curl de este vector es menos 5xy menos 3z cuadrada, 5yz. O menos 5xy por el vector unitario y menos 3z cuadrada por el vector unitario j más 5yz por el vector unitario k. Y este es el curl del vector b. Entonces, para sacar el curl hacemos una determinante de 3×3, donde el primer renglón son los vectores unitarios, el siguiente son los componentes de nabla, que son las derivadas parciales, y la última columna, el último renglón son los componentes del vector. Y ya sabemos la fórmula de cómo sacar el curl, que es la derivada parcial del componente en z con respecto a y, menos la derivada parcial del componente en y con respecto a z por el vector unitario y, más la derivada parcial del componente en x con respecto a z, menos la derivada parcial del componente en z con respecto a x por el vector unitario j, más la derivada parcial del componente en y con respecto a x, menos la derivada parcial del componente en x con respecto a y.